Me quejé del peor dolor de mi vida en prisión. Se burlaron de mí. Cuando quedé visca, me dijeron que era mi culpa. Pensé que iba a morir esa noche. ¿Qué es lo más desgarrador que te ha pasado en la cárcel? Me arrestaron después de cometer el error más idiota de mi vida, manejar sin licencia. Cuando el oficial me paró, en lugar de decirle la verdad, le dije que había olvidado mi licencia en casa y le di el nombre y la fecha de nacimiento de mi hermana. Me acusaron de violar la libertad condicional por un delito menor, siendo el cargo original suplantación de identidad, y me dejaron en la cárcel esperando la audiencia. Nunca antes había tenido problemas con la ley. Solo intenté, de forma absurdamente tonta, evitarme una multa por conducir sin licencia. Unas 4 semanas después de estar encerrada, empecé a tener unos dolores de cabeza brutales. Era tan insoportable que pedí una cita médica para ver a la asistente del centro. En la primera consulta, le describí un dolor que empezaba en la nariz y subía hasta la parte superior de la cabeza. Me dijo que era una infección de los senos nasales. Me pareció razonable, así que tomé los antibióticos que me recetó. Pero pasó una semana y el dolor iba de mal en peor. Volví a pedir una consulta. Le dije que ahora el dolor se extendía por un lado de la cara y bajaba por el cuello, y le supliqué que me llevaran al hospital. La PA me dijo que no, que solo enviaban a gente al hospital en casos realmente urgentes, y que lo mío era una muela impactada. Al día siguiente ya no aguantaba más. Cada vez que movía la cabeza, sentía que me iba a estallar. No podía comer ni dormir, solo me quedaba en la litera llorando del dolor. Le rogué a todos los oficiales de guardia. Llamaron a distintos sargentos para que vinieran a hablar conmigo, y a todos les supliqué que me llevaran al hospital, pero no hubo caso. Como 9 días después de que empezaron las migrañas, empecé a ver doble. Le conté a la enfermera que repartía los medicamentos que tenía visión doble todo el tiempo. Me acuerdo que le dije, veo 2 de ti. Me dijeron que pusiera otra solicitud médica. Unas horas después, estaba hablando con otra interna cuando me miró y soltó, Dios mío, tus ojos, se te cruzaron. Corrí a mi celda, me miré en el espejo y me horroricé. Estaba visca. Llevaba días llamando a mi mamá diciéndole que algo andaba muy mal conmigo. Después de ver mis ojos cruzados, la llamé llorando, histérica. Le conté lo que pasaba, le pedí que llamara al penal y tratara de convencerlos de llevarme al hospital. Mi mamá llamó y fue en persona. Todos le aseguraban que me estaban atendiendo bien. Pedí hablar con un sargento. Después de 1 hora, uno vino. Le mostré mis ojos. Le conté que veía doble, que tenía un dolor insoportable, que necesitaba ayuda urgente. Le dije que estaba segura de que algo serio me estaba pasando, que si no me trataban pronto, me iba a morir. ¿Y qué hizo? Se rió y dijo, o sea que ahora eres doctora? Regresa a tu celda. Puedes ir a enfermería mañana. A la mañana siguiente, tras como 10 noches sin poder dormir, me di cuenta de que ya no podía caminar bien. En vez de mi paso normal, ahora arrastraba los pies como si no pudiera controlar el equilibrio. Todo me daba vueltas. Estaba en el 2º piso de la sección y casi no pude bajar las escaleras. Me mandaron otra vez a enfermería. Esta vez me dijeron que no me iban a llevar al hospital, que dejara de molestar a los custodios y sargentos, y que todo era culpa mía por haber tomado la medicina de otra interna. Me quedé en shock. Negué completamente. Les dije que no había tomado nada de nadie, que eso no era una reacción a drogas, que era algo neurológico, algo serio. Supliqué para que me llevaran al hospital. Les dije, estoy segura de que me voy a morir. Por favor, ayúdenme. La PA, fría como un témpano, llamó al oficial y le dijo, llévatela a su celda, y dile a todos que dejen de traerla. Está perdiendo mi tiempo. Me sentí completamente impotente. Estaba segura de que tenía algo gravísimo y que la administración de la cárcel me iba a dejar morir ahí, sola, con miedo y en un dolor insoportable. Me bajaron al 1er piso por precaución y me quedé en mi litera, prácticamente esperando desmayarme o morirme. Otras internas empezaron a hablar con el personal. Les decían que tenían que ayudarme, pero nadie hizo nada. Unas 2 horas después, recuerdo que giré un poco la cabeza y enseguida sentí ese mismo dolor punzante en la cabeza y el cuello que... No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo recuerdo que giré un poco la cabeza y sentí como si una navaja me partiera desde la nuca hasta el centro del cráneo. Después, todo fue negro. Cuando desperté, estaba tirada en el suelo de cemento frío, boca abajo, empapada en vómito seco y con la cara pegada a la reja oxidada de la celda. Alguien me estaba zarandeando por el hombro. ¡Despierta! ¡Oye! ¡Estás sangrando de la nariz otra vez! Era Jessica, la interna de la litera de abajo. Su voz sonaba con pánico. Cuando abrí los ojos, vi todo doble. Una de sus caras parecía más cerca, la otra más lejos, como si estuviera mirando a través de un caleidoscopio torcido. Intenté moverme, pero el brazo derecho no me respondió. Se me cayó como si no fuera mío. ¡Oficial! ¡Oficial! Está tirada en el suelo. No se puede mover. Los gritos de Jessica rebotaron en los pasillos vacíos sin obtener respuesta. Escuché a otras internas empezar a golpear las puertas de sus celdas. ¡Necesita un médico! ¡Se está muriendo! Yo quería decir algo, cualquier cosa, pero la lengua me pesaba. La cabeza me latía con tanta fuerza que sentía que cada pulsación iba a reventar mis ojos. No me podía levantar, no me podía mover. Era como si ya no estuviera en mi cuerpo. Pasaron horas, literalmente horas, hasta que apareció una oficial, Araceli, con su mirada de siempre, como si todo le diera hueva. ¿Otra vez tú? ¿Qué hiciste?
hiciste ahora? ¿Te lanzaste al suelo para llamar la atención? Jessica se le fue encima. ¡No seas pendeja! ¡Mírala! No puede ni hablar. Está toda chueca. La oficial se acercó a regañadientes. Me pateó suavemente el costado con la bota. ¿Estás consciente? ¿Me puedes mirar? Yo no podía ni responder. Solo lloraba. Pues si lloras es que puedes respirar, ¿no? Dijo volteándose como si no fuera su problema. Voy a pedir que la vea a enfermería, pero si es otra vez lo mismo, ya te la sabes. Pasaron otras 2 horas hasta que vino un enfermero nuevo. Nunca lo había visto. Se llamaba Luis, y aunque al principio parecía más serio, bastaron 5 minutos para que cambiara de cara. Dolor de cabeza, visión doble, falta de movilidad, anotó sin mirar. Mira, mija, tú ya tienes historial. Tienes... Aquí dice que te han visto 4 veces por esto. ¿Tomaste algo? ¿Te metiste medicina que no te tocaba? Negué con la cabeza. Ajá, dijo sin creerme. Esto parece un cuadro de simulación. Fíjate, lo hacen mucho para ir al hospital a dormir en cama limpia. Hasta comida les dan allá. Yo quería gritarle que no estaba fingiendo, que me estaba muriendo, pero no podía hablar. Voy a dejar constancia, pero no hay indicación de traslado. Que te suban a tu litera. Eso me remató, porque yo sabía que no iba a poder subir esos escalones, ni con ayuda. Déjala aquí abajo, dijo Jessica. Yo duermo arriba si hace falta. Pero no puede subir. Luis se encogió de hombros. Le dejó una tableta de ibuprofeno en la mano. Ibuprofeno, para lo que yo estaba sintiendo, como si estuviera con un cólico menstrual. Esa noche no dormí. Ninguna dormimos. Me arrastraba al baño cada vez que tenía que vomitar. Las otras internas empezaron a quejarse, pero no de mí, sino del olor, de que iban a dejar que se muriera una aquí adentro. Empezaron a hablar entre ellas, bajito, como se conspira cuando no quieres que los guardias escuchen. Yo no entendía bien, pero capté algo. Una de ellas conocía a una interna que había trabajado como enfermera antes de caer. Se llama Diana, susurró Jessica. Está en el módulo C. Le voy a mandar una nota mañana. Ella puede saber si esto es de verdad grave o si solo está en tu cabeza. Yo asentí con un mínimo movimiento, con la esperanza colgando de un hilo delgado. Ya no confiaba en nadie de ese lugar, pero si una de nosotras sabía de medicina, tal vez podría confirmarme que no estaba loca, que lo que me estaba pasando era real. A la mañana siguiente, llegó un sobre doblado que Jessica metió por debajo de la reja. Diana había respondido, no es normal, podría ser un derrame. Si en verdad tiene la cara caída y no puede mover el lado derecho, necesita atención urgente. Puede morir en cuestión de horas. No dejen que pase el día sin hacer algo. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Puede morir en cuestión de horas. Y entonces algo pasó. Algo que cambió todo. La celadora Araceli regresó esa mañana, con el rostro pálido y una hoja en la mano. Tu mamá está aquí. Dice que si no te llevan al hospital, va a meter una denuncia penal contra el penal entero. Y por primera vez, vi miedo en los ojos de Araceli. Vi el miedo en los ojos de Araceli por menos de 2 segundos, pero fue real. Ella estaba acostumbrada a mirar a las internas como si no valieran nada, pero en ese momento, su expresión cambió. Bajó los ojos a la hoja que tenía en la mano, frunció el ceño, tragó saliva. Párate, te van a sacar al hospital. Nadie lo podía creer. Las otras internas se asomaban desde sus celdas. Una preguntó, ¿la van a llevar de verdad? Jessica se acercó a mí y me ayudó a sentarme. Vas a estar bien. ¿Me oyes? Yo no podía contestar, pero la miré. Me temblaban las piernas, los brazos. La mitad del cuerpo todavía no respondía bien. Me pusieron en una silla de ruedas improvisada, una de esas de metal viejo que crujía en cada movimiento, y me cubrieron con una manta gris. ¿Por qué no la sacaron antes? Pinche bola de inútiles, gritó una interna. La dejaron pudrirse en la litera. La celadora fingió no escuchar y empujó la silla hasta la salida del módulo. Sentí las miradas de todas clavadas en mí. Un silencio tenso me escoltaba, como si supieran que esa puerta se abría para mí, pero no sabían si iba a volver por ella. En la recepción, vi a mi madre. No la veía desde hacía semanas. Solo escuchaba su voz por teléfono, cada vez más alterada, más asustada. Cuando me vio, se tapó la boca con ambas manos. «Dios mío», murmuró. «¿Qué te hicieron?» La enfermera del penal trató de calmarla. «Señora, estamos cumpliendo con el protocolo». «¿Protocolo? ¿Protocolo?», soltó ella, con una furia que no le había escuchado nunca. ¿Desde cuándo dejar que una mujer se desmaye, vomite sangre y no pueda caminar es un puto protocolo? Estábamos en la entrada. Alguien más se acercó. Una mujer joven, con camisa blanca y una carpeta bajo el brazo. Se presentó como defensora pública. Yo la estoy representando ahora. Me notificaron del caso hace menos de 24 horas. Estamos tomando medidas. Su mamá ha estado insistiendo en el juzgado penal. Me subieron a una ambulancia. No recuerdo bien el trayecto. Entraba y salía de conciencia. Lo siguiente que recuerdo con claridad fue estar en una camilla de hospital, luces fuertes encima, y un médico gritando algo sobre presión intracraneal y riesgo de herniación cerebral. Pasé directo a tomografía. Me detectaron una hemorragia subaracnoidea. El médico, ya más tranquilo, me habló en voz baja al salir de la sala de imágenes. Pudiste haber muerto. ¿Desde cuándo tenías estos síntomas? No pude responderle bien. Me dolía hasta respirar. Apenas pude levantar 3 dedos. 3 días. Me miró fijo. Esto no empezó hace 3 días. Esto tiene mínimo una semana. Es un milagro que estés viva. Me trasladaron a cuidados intensivos. Me pusieron oxígeno. Me canalizaron. Me metieron tubos que no entendía. No dejaban de hablar
escuchar médicos y enfermeras a mi alrededor. Decían mi nombre, mi número de expediente, y frases que sonaban cada vez más graves. Pero yo solo pensaba en una cosa: me dejaron pudrirme, y nadie pagó por eso. Cuando desperté en la noche, con la cabeza envuelta en vendas y la visión aún cruzada, vi a mi mamá sentada a mi lado, dormida en una silla de plástico. La defensora ya no estaba. Las enfermeras iban y venían. Yo seguía medio oída, entre el dolor y la morfina, y entonces escuché una conversación fuera del cuarto. Dos personas. No se puede dejar constancia de que fue negligencia médica del penal. ¿Entiendes? Si llega el juez así, se nos viene encima una demanda federal. ¿Y entonces qué propones? Que digan que fue una reacción a medicamentos que ella tomó por cuenta propia. Ella ya tiene antecedentes por eso, ¿no? Pero si la mamá pide el expediente, lo alteramos. Ya lo hicimos antes. Mi respiración se detuvo. Estaban intentando borrar lo que me habían hecho. Borrar mi sufrimiento, mi cuerpo. Me sentí enterrada en vida. Y entonces, una idea cruzó por mi mente. Clara, fría, definitiva. Yo no me iba a quedar callada. Pero antes, necesitaba salir viva de ahí. El hospital se convirtió en un mundo distinto al penal. Las camas eran blancas. Los pasillos olían a cloro y alcohol. No a sudor rancio y desinfectante viejo. Pero no era un refugio. Solo era otro lugar donde no tenía control. Estuve 5 días en cuidados intensivos. Los primeros 3 fueron un limbo. Dormía mucho, hablaba poco, soñaba con cosas que no entendía. A veces despertaba y veía a mi mamá. Otras veces no sabía si era de día o de noche. Un neurólogo me explicaba cosas que no podía procesar. Tuviste una hemorragia en el cerebro. Se llama hemorragia subaracnoidea. Eso causó la visión doble, la parálisis, el dolor. Asentí apenas. Me dolía todo, pero mi mente ya estaba en otro lado. Pensaba en las voces que escuché fuera del cuarto, en los que planeaban alterar mi expediente médico. ¿Quiénes eran? ¿Personal del penal? ¿Funcionarios del hospital? No lo sabía, pero esa conversación había sido real. A los 6 días me pasaron a una habitación común. Todavía no podía caminar bien. Arrastraba el pie derecho y no tenía fuerza en el brazo. La visión seguía distorsionada. Me dieron un parche negro para el ojo izquierdo, y ahí fue cuando empezó el desfile. Primero llegó una trabajadora social. Necesitamos hablar de tu historia clínica. Tuvimos algunos problemas con tu documentación. Parece que hay registros que no coinciden. ¿Qué registros? Hay una entrada en tu expediente que dice que consumiste medicación de otra interna. Eso complica un poco el asunto, ¿sabes? Eso es mentira, le dije sin dudar. Bueno, alguien lo registró así. Quizá conviene que mantengas esa versión por tu propio bien. Evitar conflictos con el penal. Era una amenaza disfrazada de consejo. Lo supe de inmediato. Y si no quiero, puede dificultar tu proceso legal. Y tú aún estás esperando audiencia. ¿Me entiendes? Esa fue la primera. Luego vino una supervisora de salud del penal. Quería que firmara un documento diciendo que había sido atendida de forma oportuna y conforme al protocolo. Si firmas esto, podemos agilizar tu salida del hospital. Volverás al penal, claro, pero al menos ya no estarás aquí sola, sin visitas. Y si no firmo, no hay prisa. Puedes quedarte aquí. Eso sí, no garantizamos que sigas teniendo acceso a fisioterapia o seguimiento médico. Mi mamá, que estaba a mi lado, se levantó como si la hubieran prendido fuego. ¡Salgan de aquí! Esto es coacción. Esto es ilegal. La mujer la miró con una mezcla de lástima y burla. Señora, le conviene mantener la calma. Está interfiriendo en un proceso institucional. Cuando se fueron, mi mamá me agarró de la mano como si yo fuera una niña de nuevo. No vamos a firmar nada. ¿Me oíste? Nada. Yo asentí, aunque por dentro me temblaba todo. Esa misma tarde, entró otra persona al cuarto. Esta vez no vestía uniforme. Era una mujer joven, delgada, con el cabello recogido y una carpeta en las manos. Hola, soy Mariana Ruiz, defensora de derechos humanos. Vengo a documentar tu caso. Me miró a los ojos, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que alguien veía a la persona, no al expediente. ¿Tienes fuerzas para contarme lo que pasó? Y entonces hablé, desde el principio, desde la primera migraña, desde que me dijeron que era mi culpa, desde que me crucé en el espejo con mis propios ojos desviados. Le conté todo, con la voz temblorosa, con pausas, con silencios. Mariana no me interrumpió ni una sola vez. Tomaba notas, pero también me miraba, me escuchaba. ¿Hay alguien que pueda confirmar tu estado físico durante los días previos al hospital? Jessica, y otra interna que se llama Diana. Ella era enfermera antes. Me escribió una nota diciendo que podía ser un derrame. Mariana anotó los nombres. Las vamos a buscar. Vamos a levantar sus testimonios. Pero necesito que sepas que esto no será rápido, y que van a intentar desacreditarte de todas las formas posibles. Ya lo están haciendo. Lo sé. Me dio una copia de una hoja con el encabezado del hospital. Era una versión del diagnóstico clínico, y estaba incompleta. Esto es lo que están usando como oficial, me dijo. Y no menciona hemorragia, ni presión intracraneal. Solo dice, episodio de dolor cefálico severo, probable origen psicógeno. Intentan convertirte en una loca. Sentí que me hundía en la cama. Quieren borrar todo. Pero Mariana se inclinó hacia mí. Su tono cambió, más firme. No lo van a lograr. No esta vez. Cuando se fue, sentí una chispa nueva. No era alegría, ni esperanza, exactamente. Era coraje, furia. Algo había despertado dentro de mí. Y justo esa noche, Jessica logró contactarse con mi mamá por teléfono. Le dijo que Diana fue trasladada de módulo de forma repentina y que estaba desaparecida desde hacía 3
3 días. Cuando mi mamá me dijo por teléfono que Diana estaba desaparecida, algo en mí se quebró. No era la sorpresa, era el peso. Como si todo lo que había empezado a construir, esa pequeña ilusión de justicia, se hubiera tambaleado en un segundo. Diana no era cualquier interna. Era la única con conocimiento médico. La única que se había arriesgado a decir en voz alta que lo que me estaba pasando no era normal. Y ahora estaba desaparecida. ¿Cómo que desaparecida?, pregunté con la garganta seca. Jessica dice que la sacaron del módulo una mañana, que llegó una oficial con una orden y se la llevaron sin explicar nada. Después de eso nadie más la ha visto. Me quedé en silencio. Imaginé la cara de Diana, su voz segura escribiendo aquella nota urgente, su decisión de ayudarme cuando nadie más lo hacía. Y de pronto, su cara se desdibujó en mi mente, como si ya no pudiera recordarla con claridad. A la mañana siguiente, cuando Mariana vino a verme otra vez, le conté lo que había pasado. No la encuentran, le dije. Diana, la interna que era enfermera. Mariana dejó de escribir. Me miró fijo. ¿Hace cuántos días? 3. O eso dijo Jessica. ¿Tienes los nombres de las oficiales que la sacaron? No, pero Jessica sí. Puedo decirle que te los pase. Mariana asintió. Vamos a buscarla, te lo prometo. Después de eso, las cosas se empezaron a mover más rápido de lo que yo esperaba. Mariana pidió una copia oficial de mi expediente médico completo. El hospital la retrasó. La rechazaron 2 veces. La tercera, cuando finalmente accedieron, entregaron una versión revisada, con tachaduras, diagnósticos que no coincidían, fechas alteradas. Esto ya no es solo negligencia, me dijo Mariana. Esto es encubrimiento. Yo no podía caminar bien todavía. Estaba con sesiones de fisioterapia básicas, más que nada para mantenerme en movimiento. Me daban una pastilla que me atontaba todo el día. Empecé a sospechar que no era solo para el dolor, sino para mantenerme callada. Cada vez que llegaba alguien de asuntos legales del penal, yo me ponía tensa. Traían papeles, formularios, amenazas suaves como cuchillas. Firma esto y podrás salir antes. Ayúdanos a dejar las cosas claras, por tu bien. Pero yo no firmé nada. Mi mamá tampoco. Una tarde, una enfermera se me acercó cuando me estaban empujando en la silla de ruedas de regreso a la habitación. Era joven, morena, con ojeras marcadas. Me miró como si no pudiera creer que estaba hablando conmigo. ¿Tú eres la interna que llegó con derrame? Sí, le dije, bajito. Se acercó más. Habló sin mirarme. Yo vi tu tomografía. Tú no estabas loca. Tenías una hemorragia visible, clarita. Pero después, la borraron del sistema. Me quedé congelada. ¿Quién? No sé. Solo sé que un día entré y el registro no estaba. Como si nunca hubiera existido. ¿Tienes pruebas? Ella me miró con dolor. Si las tuviera, ya no estaría trabajando aquí. Y se fue. Esa noche lloré. Pero no por miedo. Lloré por la impotencia. Por lo sucio de todo. Por la certeza de que aunque yo gritara, el sistema entero podía taparse los oídos. Pero también decidí que no me iba a dejar enterrar. Al día siguiente, Mariana regresó con una expresión tensa. Tengo noticias. Diana fue localizada en el módulo D, pero no está bien. ¿Qué le hicieron? Dice que la metieron a confinamiento, sin razón, sin expediente, sin sanción, que la tuvieron incomunicada. Y cuando pidió ayuda, le dijeron que estaba en observación por alteraciones psicológicas. Me quedé en silencio. ¿Puedo hablar con ella? No todavía, pero me dejó esto. Mariana sacó una hoja doblada, escrita a mano. Era una carta, de Diana. Me temblaron las manos mientras la abría. Sabía que algo me podía pasar por ayudarte, pero lo haría 1000 veces más. No están enfermos de poder, están podridos de indiferencia. Y a ti, te van a intentar romper por todos lados. Solo quiero que no dejes que te silencie. Yo ya no puedo hacer más desde aquí, pero tú sí. Leí la carta 3 veces seguidas, y entendí, no estaba sola, no completamente. Y justo cuando terminé de leerla, Mariana me miró con el ceño fruncido. ¿Te sientes con fuerzas? ¿Para qué? Para hablar con prensa. Quieren entrevistarte. Off the record. Pero va a ser tu voz. Respiré hondo. Mi pecho se llenó de una rabia tranquila. Sí, quiero hablar. Cuando Mariana me dijo prensa, algo dentro de mí se encendió. No era exactamente esperanza, era otra cosa. Algo más afilado, más urgente. No tenía energía. Apenas podía sostenerme sentada más de media hora. Pero la idea de que alguien me escuchara, alguien más allá de estos muros, me hizo sentir que valía la pena seguir despierta. Esa misma noche, Mariana me explicó los términos. No va a ser grabada con cámara, es solo audio. Y no va a salir tu nombre completo. Te van a llamar AL. Yo voy a estar presente, pero tú decides qué contar. Y si me hacen quedar como mentirosa, no va a pasar. Confían en mí. Y además, tú tienes todo el derecho de hablar. El periodista se llamaba Martín. Su voz era suave pero firme. Se notaba que ya había hecho entrevistas difíciles antes. Lo primero que me preguntó fue, ¿por qué crees que nadie te escuchó? Y yo no supe por dónde empezar. Porque en prisión no existes. Y si eres mujer, menos. Si lloras, te dicen que exageras. Si gritas, que estás loca. Si suplicas, que manipulas. Me miraban como si mi dolor fuera parte de la condena. Hablé durante casi 1 hora. Le conté de los dolores, del momento en que me volví bizca, de cómo rogué a los guardias mientras me orinaba encima del dolor, de cómo una enfermera me dijo que estaba perdiendo su tiempo. Le conté de Diana, de la celadora Araceli, de los intentos de borrar mi expediente. Martín solo escuchaba, tomaba notas, asentía. Cuando terminé, su voz era más grave. Gracias por tu valentía. Vamos a cuidar cada palabra. Colgamos. Mariana me
me tocó el brazo. Hiciste lo correcto. Y por un segundo, creí que las cosas podían empezar a cambiar. Pero no. Al día siguiente, algo pasó. Me despertó una enfermera nueva, con rostro serio. Tienes que firmar esto, me dijo, extendiéndome un formulario de traslado. ¿Traslado a dónde? De regreso al penal. ¿Qué? No estoy lista. Orden médica. Dice que ya estás estable. Eso es mentira. Aún tengo mareos. Apenas camino. Yo solo cumplo órdenes. Llamé a Mariana. Ella se apareció una hora después, enfurecida. Esto es una represalia, me dijo en voz baja. El hospital no tiene razón clínica para darte de alta. Y aún así, lo están haciendo. El audio con tu testimonio se filtró antes de lo esperado. No sabemos cómo, y ahora el penal está presionando. Mi mamá gritaba en recepción. Yo lloraba, no de miedo, sino de rabia. Sabía que me estaban mandando de vuelta no porque estuviera mejor, sino porque hablé. Al final, me metieron en una ambulancia, con custodia, como si fuera un peligro. Mi cuerpo temblaba entero. Cuando llegamos al penal, la entrada fue distinta, silenciosa, fría. Me llevaron directo a un módulo donde nunca había estado. Era más aislado. Las puertas eran de acero sin ventanas. Había cámaras en cada esquina. ¿Dónde estoy? Módulo de observación, me dijo una oficial que no conocía. Vas a estar aquí unos días. ¿Por qué? Por tu seguridad. O eso dicen. No me dieron celda compartida. Me dejaron sola, sin reloj, sin luz natural y sin noticias. Pasaron 2 días sin Mariana, sin mi mamá, sin Jessica, nadie. Al tercer día, finalmente, escuché una voz conocida desde afuera. ¿A.L.? ¿Estás ahí? Me acerqué a la puerta. Jessica, sí, te escuché en la radio. Saliste en la puta radio, güey. Todo el penal escuchó tu historia. Me quedé muda. ¿Qué dijiste? Saliste en un programa local. Una interna de limpieza trajo su radio chiquito y lo puso escondido. Todas nos callamos cuando dijeron tu nombre. Lloramos. Güey, hasta la Diana lloró. Me tapé la boca con la mano. Empecé a temblar. Mi voz había llegado. ¿Y Diana? ¿Está bien? La tienen en vigilancia, pero ya no está incomunicada. Y creo que van a empezar a revisar lo que pasó contigo. Vino un supervisor de derechos humanos a hablar con ella. Quise gritar, quise reír, pero solo me abracé a mí misma. Y en ese momento, una oficial se acercó corriendo por el pasillo. «Custodia, celda 31, abran ya». Me asusté, pero no era por mí. Una interna se intentó colgar en el módulo C, dijo la oficial al otro guardia. Dicen que dejó una carta, que menciona a la interna de la radio. M.L. Jessica también enmudeció. ¿Qué decía la carta? No sé, pero el nombre A.L. está ahí. La celda volvió al silencio después de que la oficial se fue, pero dentro de mí todo era un huracán. Alguien, en otro módulo, se había intentado colgar y había escrito mi nombre, A.L. No sabía quién era, ni por qué, pero el hecho de que mi voz, que había sido ignorada durante semanas, ahora se escuchara hasta en los actos más desesperados de otras internas, me dejó paralizada. Pasé la noche en vela. La luz artificial del módulo de observación no se apagaba nunca. Me dolían los ojos, la cabeza, el cuerpo entero. En algún punto me acurruqué en la litera de concreto, tapada con la cobija fina que me habían dado, y pensé en silencio. ¿Estoy haciendo lo correcto? A la mañana siguiente, me trajeron una bandeja de comida que no probé. No tenía hambre, no tenía fuerza, pero apenas terminé de ir al baño y me senté de nuevo en la cama. Escuché que abrían la puerta del módulo. Era Mariana. No la veía desde el día en que me trasladaron a la fuerza. La dejaron entrar después de mucho insistir, me dijo. Se le notaba la cara marcada por el cansancio, pero sus ojos brillaban con algo distinto. Rabia. Tenemos que hablar, dijo en cuanto nos dejaron solas. ¿Qué pasó? Pregunté, casi sin voz. La interna que intentó colgarse se llama Patricia. Era celadora en su primer trabajo, hace años. Luego fue detenida por complicidad en un robo con violencia. Estaba en el módulo C desde hace meses. Tu testimonio la tocó. Según la carta, decía que ya no podía con la culpa de haber ignorado a tantas como tú. Tragué saliva. Me ardía la garganta. ¿Se murió? No. Llegaron a tiempo. Está internada en el hospital de aquí, pero está muy mal. El silencio entre las dos se volvió pesado. Luego Mariana me miró con una determinación distinta. Tu historia está reventando cosas. La Defensora General de Derechos Humanos solicitó acceso a los expedientes médicos del penal. El problema es que hay documentos falsificados, y lo saben. ¿Qué van a hacer? Lo que hacen siempre, tratar de enterrar todo. Pero ya no es tan fácil. La prensa comenzó a presionar. Y ayer hizo una pausa, sacó el celular y me mostró algo. Esto salió en la portada digital de El Sol de Toluca. Era una nota con mi historia. Mi rostro no salía, pero el titular decía: me dijeron que exageraba. Interna denuncia abandono médico que casi la mata en penal de Almoloya. Mi corazón dio un vuelco. No solo salió tu historia. Hay testimonios de otras internas que están empezando a hablar. La ola ya empezó, pero con eso vino el miedo. Y Mariana lo notó en mis ojos. Van a intentar callarte otra vez. Tienes que estar preparada. ¿Qué van a hacerme? Traslados, aislamiento. Te van a acusar de alterar el orden. Tal vez hasta te quieran cambiar de penal. ¿Y tú? ¿Vas a poder protegerme? No lo sé, pero no te voy a soltar. Aunque me cierren las puertas, voy a gritar desde afuera. Nos miramos en silencio. Y en ese momento llegó otra interna, pequeña, con ojos grandes. La escoltaba un guardia. No hablaba. Mariana se levantó. Ella es Erika. Es la
la interna que encontró a Patricia colgada. Vino a hablar contigo, yo me quedé quieta. Erika se sentó frente a mí temblando. Solo quería saber que eres real. Soy real. Lo que dijiste. Me recordó cuando yo me rompí. Hace un año. Nadie me creyó. Pensé que no valía la pena vivir, pero cuando te escuché en el radio, sentí que no estaba sola. No supe qué decir. Lloré. Las dos lloramos. Ese día, por primera vez, no me sentí sola en el dolor. Mi testimonio, que había nacido del infierno, ahora era un salvavidas para otras. Y cuando Mariana se despidió, me dejó una advertencia. Ten cuidado. Hay personas que están molestas. Algunas internas incluso. Están diciendo que tú crees que eres más que las demás. Que estás buscando fama. ¿Quién? Alguien llamada Gaby. Dicen que tiene conexiones con las custodias. Y no le gustó que hablaras de Araceli en la entrevista. Otra piedra en el camino. Gaby. No la conocía, pero si era amiga de Araceli, sabía que no iba a ser solo una interna más. Y esa misma noche, alguien dejó una nota bajo la puerta de mi celda. Solo tenía una frase. Las voces se apagan, las ratas también. La nota era escrita a mano, tinta negra, letra angulosa. No había firma, no tenía errores de ortografía. Era clara, fría, como si la persona que la escribió no lo hiciera por impulso, sino con cálculo. Las voces se apagan, las ratas también. No necesité explicación, no era una advertencia, era una promesa. La leí 2 veces, la doblé, la escondí bajo la colchoneta. Y no dormí esa noche. Cuando al día siguiente vino una oficial nueva a dar el pase de lista, me fijé en su uniforme. Llevaba el apellido Reyes en la placa. No la había visto antes, pero en su mirada había algo raro, ni desprecio ni burla, sino una especie de curiosidad áspera, como quien mira a un animal raro enjaulado. ¿Tú eres la de la radio?, preguntó sin rodeos. No respondí. Te están esperando en el comedor. Hoy te toca turno especial. Yo no tengo turno. Ahora tienes. Vamos. Me escoltaron por un pasillo lateral, sin avisarme a dónde iba. Caminé con dificultad. Todavía tenía que arrastrar el pie derecho a veces, y mi equilibrio era frágil. La oficial no se ofreció a ayudarme. Al contrario, apuraba el paso como si quisiera que me cayera. Cuando llegamos al comedor, estaba casi vacío. Solo 3 internas limpiaban las mesas. Entre ellas, una mujer alta, de trenza apretada y mandíbula fuerte. En cuanto la vi, supe que era ella, Gaby. Me miró como si ya supiera todo de mí, como si no necesitara ni mi nombre. Su mirada me atravesó con un desprecio silencioso. No dijo nada, solo hizo una seña a la oficial. Reyes se fue. Las otras 2 internas fingieron seguir limpiando. Gaby se acercó a mí. ¿Así que tú eres la mártir?, dijo, casi con burla. La que sale en la radio, la que tiene a todos los funcionarios cagados de miedo. ¡Qué milagro que todavía respires! No vine a buscar problemas, dije en voz baja. Nadie viene a buscar problemas, pero tú los haces. Hablaste de Araceli. ¿Sabías que es mi prima? Ahí estaba, la conexión. Yo dije la verdad, respondí. ¿Verdad? Aquí la verdad no sirve. Aquí lo que importa es quién te cuida la espalda. Y tú, estás sola. Se me acercó. Mucho. Sentí su aliento. Hazte la víctima una vez más. Habla una palabra más afuera. Y no te vamos a mandar una nota. Te vamos a dar algo que no puedas esconder debajo del colchón. Después de eso, se alejó. Las otras 2 se rieron bajito. Yo no dije nada. Solo apreté los puños. Esa tarde, cuando regresé al módulo, Jessica me estaba esperando. ¿Dónde estabas?, me preguntó. Estaban pasando lista y tú no aparecías. Le conté. No todo, solo lo suficiente. Ten cuidado con Gaby, dijo. Esa cabrona tiene poder y está enojada. Dice que tú pusiste en riesgo a su familia. ¿Qué familia? Su prima, la oficial, la Araceli. Parece que la están investigando por negligencia y dicen que fue por culpa de lo que tú contaste. El círculo se cerraba y yo no me iba a quedar de brazos cruzados. Esa noche, cuando Mariana vino de visita, le mostré la nota. ¿Te la dejaron en la celda? Sí. Y Gaby me confrontó hoy. Me amenazó. Dijo que si seguía hablando iban a hacerme daño. Mariana me miró con una expresión que no le había visto antes. Miedo. Miedo real. No puedo garantizar tu seguridad aquí. Tienen que trasladarte. ¿A otro penal? No. A una celda de protección. ¿Y eso qué significa? Estarás aislada, sin contacto. Como castigo, pero no oficial. Solo para que no te maten. Me reí, sin humor. ¿Así es como protegen a una víctima aquí? ¿Aislándola como si fuera el problema? Lo único peor que estar aislada, me dijo Mariana, es estar muerta. Lo acepté, porque no tenía opciones. Esa noche me sacaron sin aviso y me llevaron a una celda de concreto gris. Sin compañera, sin ventana, solo una cama de piedra, un retrete oxidado y una bombilla que titilaba. Me dejaron ahí sin explicación. 3 días pasaron, sin contacto, sin Mariana, sin Jessica, sin nadie. El 4.º día, finalmente, una oficial entró. Traía una carpeta. Me lanzó un sobre. Tienes una nueva notificación. Lo abrí. Era un citatorio judicial, para declarar, pero no sobre mi caso. Era para testificar en una audiencia disciplinaria contra Araceli, por omisión de auxilio y abuso de autoridad. Sentí que el aire me abandonaba el pecho. Por primera vez, el sistema le estaba poniendo nombre a lo que me habían hecho, pero también sabía que si hablaba ahí, frente a todos, no habría marcha atrás. Y entonces, la oficial soltó una frase antes de irse. Ah, por cierto, Gaby pidió cambio de módulo. Dijo que quería estar más cerca de ti. La notificación pesaba como plomo en mis manos. No era un simple papel, era una frontera. Del otro lado estaba todo lo que me habían hecho, pero cruzarla también significaba quedarme sin red, sin
sin escudo, sin margen para esconderme, porque testificar en una audiencia oficial contra Araceli no era solo decir la verdad, era firmar mi sentencia dentro del penal. Dormí mal esa noche, otra vez. Aunque dormir ya era una palabra que casi no significaba nada. Me quedaba con los ojos cerrados, esperando que amaneciera. La bombilla temblorosa del techo zumbaba como si se burlara de mi insomnio, y entre esos segundos eternos pensaba en Gaby, en su cara, en su amenaza. Quiero estar más cerca de ti. ¿Y si lo lograba? ¿Qué iba a pasar el día que nos cruzáramos sin testigos? A la mañana siguiente, Mariana entró a la celda de aislamiento con el rostro serio. Ya no traía el mismo gesto de furia contenida. Hoy estaba tensa, pero metódica, como quien prepara a alguien para entrar a una guerra. ¿Estás lista para declarar? Asentí. Van a estar presentes la directora del penal, un abogado defensor de Araceli, 2 representantes de derechos humanos y una jueza administrativa. La audiencia es cerrada, pero va a quedar registrada en actas. ¿Y Gaby? No va a estar. No tiene autorización para asistir. ¿Y si me cruzo con ella después? Mariana suspiró. Vamos paso por paso. Ahora, lo más importante es que digas todo, con detalle, sin miedo. La forma en que me lo dijo me dejó clara una cosa. Ella sabía que miedo ya tenía. Lo que me estaba pidiendo era que lo enfrentara. Me cambiaron la ropa. Me pusieron el uniforme gris claro, el mismo con el que me habían detenido. El mismo con el que me negaron atención médica mientras me doblaba de dolor. Me llevaron a una sala pequeña, blanca, ventilador ruidoso, una mesa larga. En un extremo, la jueza. A su lado, una mujer mayor de blazer negro, la directora del penal. A su derecha, un hombre joven con gafas, el abogado de Araceli. Y a la izquierda, Mariana y otra representante de derechos humanos. Nombre completo, dijo la jueza sin rodeos. Alice, ¿estás dispuesta a declarar bajo juramento? Sí. ¿Entiendes que estás señalando a una funcionaria del Estado? Lo entiendo. Comencé a hablar, cronológicamente, como Mariana me había enseñado. Desde el primer dolor, desde el día que supliqué ser llevada al hospital y Araceli se rió de mí. Conté cómo me ignoraron, cómo me dejaron sola, cómo mis ojos se cruzaron y nadie hizo nada, cómo la misma Araceli me vio llorando, sin poder caminar, y solo dijo, ¿ahora eres doctora? Sentí que la voz me temblaba, pero no me detuve. Era como vomitar algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. El abogado de Araceli interrumpió 2 veces. ¿Tiene pruebas de que fue exactamente esa oficial la que la ignoró? ¿Estás segura de que no estaba exagerando los síntomas? Cada vez que preguntaba, Mariana contraatacaba con más fuerza. La tomografía cerebral está en su expediente clínico original, antes de ser alterado. 2 internas confirmaron sus síntomas: visión doble, parálisis facial, vómitos. Pero entonces el abogado lanzó una más. ¿Es cierto que la interna ha recibido beneficios por dar este testimonio? ¿Atención mediática? ¿Acceso a entrevistas? ¿Visitas preferenciales? Mariana se levantó de la silla. Esa pregunta es inaceptable. Mi representada estuvo al borde de la muerte. No buscó fama, buscó sobrevivir. La jueza hizo un gesto para que todos se calmaran. Luego me miró. ¿Quieres agregar algo más? Y ahí, con el corazón a punto de salirse del pecho, dije algo que no tenía preparado. Algo que me salió desde el estómago. Quiero que quede claro que no estoy viva gracias al sistema. Estoy viva a pesar del sistema. Estoy viva por mi madre, por otra interna que me escribió una nota cuando nadie más lo hacía, y porque tuve el coraje de no callarme. Pero si esta audiencia no cambia nada, entonces todo lo que viví fue para nada. La jueza asintió. Se acabó la sesión. Me sacaron en silencio. En los pasillos, nadie me habló, nadie me miró, hasta que escuché pasos, al fondo del corredor. Era Gaby. Estaba parada frente a la reja, con las manos cruzadas detrás de la espalda, mirándome fijamente. Mírala, dijo bajito, sin dejar de sonreír. La santa del penal. Un custodio se interpuso entre nosotras, pero su voz llegó clara. Dime algo, mártir. ¿Qué se siente saber que una celadora perdió su trabajo, pero tú sigues encerrada? No respondí. Y entonces ella soltó lo que parecía una simple frase, pero que me congeló la sangre. ¿Ya sabes quién te dio los antibióticos equivocados? Esa pregunta me golpeó como un ladrillazo seco. ¿Ya sabes quién te dio los antibióticos equivocados? Gaby no necesitó decir más. Me quedé parada frente a la reja, con el cuerpo frío, como si me hubieran apagado desde adentro. ¿Los antibióticos? Mi cabeza empezó a repasar todo lo que había vivido. Me recetaron antibióticos la primera vez que fui a enfermería, cuando dijeron que tenía una infección en los senos nasales. Los tomé porque me los dieron. Nunca cuestioné nada. Estaba desesperada. ¿Y si no era lo que yo pensaba? La custodia la alejó. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. No la provoques más. Pero Gaby ya había conseguido lo que quería: sembrar la duda. Esa noche, de regreso en la celda de aislamiento, no pude pensar en otra cosa. ¿Había sido un error médico desde el principio? ¿Me habían dado algo que me hizo peor en vez de mejor? ¿Y si todo lo que viví no fue solo negligencia, sino una combinación fatal de abandono y medicación mal suministrada? La única que podía tener una respuesta era Diana. Le escribí una nota en papel higiénico, lo único que tenía, y la pasé a una interna de limpieza que aceptó ayudarme a cambio de una barra de jabón. Le pedí que la llevara al módulo D, donde estaba Diana. Esa nota decía solo una pregunta. ¿Qué me dieron? ¿Recuerdas los medicamentos? 2 días después, recibí la respuesta, también escrita en papel arrugado. Amoxicilina 875 mg, ácido
ácido clavulánico, dosis alta. No es común para una infección leve. Y menos con tus síntomas. Eso puede causar presión intracraneal en personas con predisposición neurológica. No debieron darte eso. Me quedé mirando el papel durante minutos, como si las palabras tardaran en entrar. No debieron darme eso. Y entonces recordé, cuando fui a enfermería la segunda vez, la PA, asistente médica, ni siquiera me examinó bien, solo cambió el diagnóstico, una muela impactada, pero nunca cambió el tratamiento. Me mandó de regreso con el mismo medicamento. Ahí estaba, la cadena completa, la receta equivocada, la omisión de cambiarla, el dolor que creció hasta hacerme visca, la parálisis, la hemorragia, todo encajaba. Al día siguiente Mariana volvió. Tengo noticias, me dijo entrando al módulo con el rostro tenso. Yo también, le dije, entregándole el papel de Diana. Lo leyó y su ceño se frunció más con cada línea. Esto cambia todo. Podemos usarlo para abrir una investigación médica. ¿Pero qué? Hoy salió la resolución de la audiencia contra Araceli. Sentí un puño en el estómago. Y suspensión temporal, sin goce de sueldo, 45 días. ¿Nada más? Sí, no hubo expulsión. Dijeron que no se pudo comprobar de forma concluyente la responsabilidad directa en tu deterioro clínico, que otras variables médicas pudieron influir. Me quedé muda. Están usando lo del antibiótico como pretexto, ¿verdad? Sí, dicen que no se puede descartar un efecto adverso no reportado. Básicamente, quieren que parezca que fue un accidente. Me tragué las lágrimas. ¿Entonces nadie va a pagar? No, pero esto no ha terminado. Mariana sacó una hoja doblada de su carpeta. Era un aviso judicial. Se autorizó un cambio de penal. Vas a ser trasladada. ¿Qué? A una prisión de mediana seguridad en Querétaro. Tienen mejor atención médica. Y dijeron que es por tu protección. ¿Y Gaby? Ella no va. Solo tú. No sabía si eso era alivio o castigo. Me iban a arrancar del lugar donde todo había pasado. Del lugar donde había levantado la voz. Donde había dejado parte de mi cuerpo, mi dignidad, mi historia. ¿Cuándo? En 48 horas. No dormí. Pasé la noche en la litera mirando el techo, recordando las veces que me retorcí de dolor, las veces que llamé a mi madre llorando, las veces que supliqué, las veces que me ignoraron, y las pocas, muy pocas, en que alguien me vio. Jessica, Diana, Patricia, Erika. La mañana del traslado, me llevaron esposada al transporte. Mariana me acompañó hasta la reja de salida. ¿Quieres que la prensa sepa del traslado? No todavía. ¿Estás segura? Primero quiero saber a quién más arrastran conmigo. ¿A qué te refieres? Le mostré un papel doblado que había recibido esa misma madrugada. Alguien lo había dejado entre el colchón y la colchoneta. No sabía quién. En él había solo una línea. Si tú caes, 3 más caen contigo. El penal de Querétaro era más limpio, más silencioso, menos hacinado, pero no era libertad. Era otro encierro, con reglas distintas, caras nuevas y el mismo aire espeso que se siente cuando sabes que aquí también la dignidad es algo que debes proteger con uñas y dientes. Durante las primeras semanas me mantuvieron en observación médica. Me hicieron nuevos estudios neurológicos. Comenzaron terapia física 2 veces por semana y por primera vez me sentí tratada como una paciente, como una persona, no como un estorbo. Pero yo ya no era la misma. La mujer que llegó a este nuevo penal arrastraba medio cuerpo con lentitud, pero la mente, esa ya no se arrastraba. Estaba afilada, fría, calculadora, no por maldad, por instinto, porque una vez que el sistema te quiere muerta, aprendes a no confiar, a no ceder. Mi madre seguía llamando todos los días. Mariana seguía enviándome noticias. La defensora de derechos humanos había logrado que se abriera una carpeta federal por faltas graves al deber de cuidado en establecimientos penitenciarios. Y aunque no mencionaban mi nombre directamente, era claro que todo había empezado conmigo. 3 meses después del traslado, recibí un sobre sin remitente. Dentro había un recorte de periódico. Un titular me congeló la sangre. Interna fallece por omisión médica en penal de Almoloya. Familia exige justicia. La foto era de Patricia. No sobrevivió. Intentó recuperarse. Volvió al módulo C y a las semanas cayó inconsciente por una úlcera perforada. No la llevaron al hospital. Murió en la celda. La familia exigía una investigación. El nombre de Araceli volvió a aparecer, no como única responsable, sino como parte del personal que, otra vez, no actuó a tiempo. Sentí rabia, pero también una certeza. Esta historia no era solo mía. Esa misma semana recibí autorización para grabar un mensaje de audio que sería enviado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mariana me lo gestionó. Dije solo una cosa: si siguen dejando que esto pase, cada cárcel será una fosa común disfrazada, y los vivos también estarán muertos. Y esa frase se viralizó. Sin yo saberlo, alguien filtró el audio. Se escuchó en redes, en medios, en grupos de defensa de mujeres encarceladas. Se volvió una consigna. Y entonces, uno por uno, los destinos de los personajes que rodearon mi infierno empezaron a tomar forma. Araceli, la celadora, nunca regresó a su puesto. Fue inhabilitada por 5 años de toda función pública. No fue a prisión, pero su nombre quedó atado a 2 casos, el mío y el de Patricia. Vive en el anonimato. Según supe por Mariana, presentó una demanda por daño moral contra el Estado. Perdió. Gaby, la interna que me amenazó, fue transferida a un penal en Tamaulipas, después de ser denunciada por intimidación, extorsión y agresión
transfirieron a otra interna. Nadie sabe si sigue viva. Las cárceles allá son otro mundo. Jessica, mi compañera de litera, quedó en Almoloya. La última carta que recibí de ella decía: aquí siguen las cosas igual, pero al menos ahora algunas piensan 2 veces antes de callarse. Tú abriste algo, no lo cierres. Diana, la interna enfermera, fue liberada. Su condena terminó antes que la mía. Se fue a vivir con su hermana en Guadalajara. Me mandó un sobre con una copia impresa de mi entrevista en El Sol y una nota escrita a mano. Te creyeron, a ti, a nosotras. Mariana, la defensora, fue ascendida. Ahora coordina el programa de monitoreo penitenciario en 5 estados. La última vez que hablamos me dijo: tú fuiste mi caso más difícil, pero también el que me hizo no renunciar. Mi madre, ella fue mi columna. Nunca dejó de llamar, gritar, presionar. Cuando salí, un año después de todo, estaba ahí, en la puerta, sosteniendo la misma mochila vieja con la que había ido al penal decenas de veces. Me abrazó como si no me soltara. Yo pudiera desaparecer otra vez. Y yo salí, no con la cabeza alta. Salí con una cojera permanente, con visión parcial, con migrañas que me despiertan en medio de la noche. Pero también salí con otra cosa. Mi nombre ya no era solo un número de reclusa. Era el nombre detrás de una denuncia que provocó una revisión nacional de los protocolos de atención médica en penales femeniles. Era la voz que usaron otras para comenzar a contar lo suyo. Era la prueba viva de que incluso el dolor, cuando se dice en voz alta, puede romper muros. Nunca busqué justicia perfecta. Solo quise que no me dejaran morir. Y por poco lo logran, pero no lo hicieron. Y ahora que estoy fuera, juro que nunca más voy a quedarme callada, porque mi historia apenas comienza.